the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food. Hola, Jorge, ¿qué tal? Think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Vale. Vale, vale. Sí, escuchar. Sí, perfectamente. Sí, no creo que sí, no hay solo el micrófono. Ah, vale. Ahí mejor. Vale, perfecto. Vale, perfecto.
Estamos. Bueno, boas tardes a todas e todos. Estamos aquí xa de novo, despois da interrupción do partido senior, como xa vos habíamos avisado, nesta Final Four infantil masculina que nos queda esta segunda semifinal. Acompáñame Miguel Barbeira, Miki, e Mónica Barreiro, e bueno, adestradores do Balomán Culleredo Ares e Fuertes e o Balomán Línea 21 Restaurante Cho. Comezamos contigo, Miki, mellor clasificado deste enfrontamento, cuarto de Liga. Contanos un pouquiño como chegan estes rapaces. O ano pasado tamén hubo Final Four, así que... Sí, un pouquiño similar ao ano pasado, sufrindo durante toda a Liga, tendo medo a non chegar a esta Final Four, con partidos donde, bueno, pues eu creo que sacamos resultados un pouquiño peores do que poderíamos conseguir, pero ao final conseguimos un cuarto posto, incluso a falta de 2 jornadas tiñamos todo asegurado. Creo que chegamos nun bon momento, fixemos unha última boa xornada e os rapaces están ahora mismo que queren comerse o mundo, a verdad. Pois é como ten que ser, coa actitude esa de comerse o mundo. Bueno, falando de comerse o mundo, os enfrontamentos contra o Balomán Línea 21 Restaurante Cho, 2 enfrontamentos, 2 vitorias. Como se presenta este encontro? Porque isto é unha Final Four. Exactamente, eso é importante. Todos pensan que ganamos 2 partidos, ganamos a parte con relativa solvencia, pero eu non me acabo de creer eso, non me gusta vir con esa confianza, eu creo que vai ser un partido difícil, aquí nunha Final Four igualase todo moitísimo, e creo que vai ser un partido para sufrir e moito. Bueno, pero tamén para nós desde fora para disfrutar un pouquiño. Sí, os que estades na grada ou vendo desde fora, seguro que disfrutades. Créedeme que eu no banquillo non. Mónica, boas, a túa quenda, ti teñoche que confesar, bueno, aparte de que xa dixemos, quinta clasificada ademais, que eres famosa no canal da Federación Galega de Balonmán por esa pizarra silenciosa do ano pasado. Non nos farás isto este ano, non? Sorpresa. Bueno, entón, si eso non nos lo podes desvelar, contanos, Mónica, que tal están os rapaces e como chegan, porque é segundo ano consecutivo nesta categoría, nesta Final Four. Va, un luxo, isto é un luxo. A verdade é que, bueno, como xa vimos dicindo desde que empezamos, estar nunha Final Four é espectacular. É brillante, para os nenos é unha experiencia inolvidable, o ano pasado para nós foi espectacular, non puido ser mellor. Este ano vimos ao mesmo, a disfrutar, que é unha palabra que, bueno, é a que creo que debemos inculcar, o disfrutar, pasalo ben, e que gane o mellor, quero dicir, se les xogan mellor que a nós, aplaudirémolo e xa está. Se gañamos, mellor, plantámonos nunha final, e nada máis. Pois mira, a verdad, Mónica, que non podemos... Teño que deixalo aquí porque non pudeche rematar de mellor forma o que di Mónica, a desfrutar, porque o que merecen todos estes rapaces, competir a portadas, como dicía Miki, así que noravousos por estar aquí, moitísima sorte e continuamos. Agora sí, segunda semifinal infantil masculina e con isto xa pechamos a Final Four infantil. Comezamos. Moi boas tardes. No va. Moi boas tardes e benvidos a esta segunda semifinal da categoría infantil masculina. Imos coñecer os equipos participantes nesta derradeira semifinal do día e imos a comenzar co conxunto que hoxe xogará como visitante. Unha forte benvida
o Balonmán Línea 21 Restaurante Cho. Momento agora para que faga entrada o conxunto que xogará como local. Damos ya benvida o Balonmán Culleredo Ares y Fuertes. É momento para que tamén faga entrada a pista o colectivo arbitral encargado de dirixir o encontro. Ya con todos os protagonistas en pista, momento para coñecelos de xeito individual. Comenzamos cos xogadores do Balonmán Línea 21 Restaurante Cho. Comenzamos co seu capitán, dorsal número 54, Daniel Bra. Número 4, Tiago Gómez. 7, Jacobo Pousada. 9, Artai Balsa. 18, Mario Rial. 20, Román Fandiño. 41, Leo Vega. 59, Daniel Lago. 65, Nicolás Suárez. 71, Xavi Freire. 73, Luis Enrique Paiva. 74, Carlos Javier León. 77, Roy Nogueira. 83, Yago Cillero. 90, Manuel Pose. E 94, Gonzalo García. Adestradora, Mónica Barreiro. E oficial, Eva Varela. Momento para coñecer os xogadores do Balonmán Culleredo Ares y Fuertes. Comenzamos, dorsal número 7, o seu capitán, Hugo Fariña. Número 2, Oliver Borrazás. 5, Darío Barambio. 8, Pedro Orge. 9, Aitor Fariña. 10, Iván Bregua. 16, Jorge García. 19, Jorge García. 23, Mauro López. 27, Leo Cobas. 47, Nicolás González. 49, Roy Romero. 59, Marcos César. 74, Iker Cacheiro. 75, Pablo Cacheiro. E 82, Mario Prada. Adestrador, Miguel Ángel Barbeira. E oficial, María Canzobre. Dirixirán o encontro os colexiados Carlos Alonso e Luis Fernández, auxiliados na mesa por Uxía Pérez e Valeria Fernández. Exercerá as labores de delegado federativo Alberto Rodríguez. Sen máis, damos comezo ao protocolo da Federación Galega de Balonmán. Só nos queda desexarlle a mellor das sortes aos dous conxuntos.
campo, cara a la grada, que disfrutéis del partido. Y ya está. Felicidades. Buen partido. Sí. El Xibudol para ti, para mañana. Moi boas, benvidos de novo Moi boas tardes, benvidos. a este canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Como vemos, cambiamos aquí o compañeiro. Ahora mismo a miña dereita se encontra Jorge Pousa. Moi boas tardes, Jorge. Hola, boas tardes, Charlie. Nada, vamos a vivir agora un encontro despois de todo o día de balonmán aquí no pabellón Javi Díaz. Un encontro para determinar quen vai a ser o que acompañe o Atlético Novas, o Balinoso Atlético Novas nesta final da Final Four. Duelo coruñés que vai enfrentar o Balonmán Culleredo Ares e Fuertes e o Balonmán Liña 21 Restaurante Cho. Y como apuntábamos antes con Alberto, decíamos que bueno, que esta categoría ten un hándicap, ¿no? Que hai moitas veces que son rapaces que sí se encontraron en situacións, pois xogando algúns, por exemplo, dos xogadores do Liña 21 o ano pasado xogaron un sector nacional, Sí. Cuando eran infantiles de primeiro ano, outros xogaron tamén algún CESA. Entón, vamos a encontrarnos con momentos de, seguramente, pérdidas de balón, incertidumbre por parte dos rapaces, non? Sí, xa o decía na previa o entrenador propio Aimigui, dicía que non se iba a fiar, que é un partido que é moi complicado e que vai haber moitos erros e que é un premio estar aquí. Entonces o importante é que os chavales empecen moi concentrados. Pois arranca o encontro xa con esa defensa 5-1 por parte do Balonmán Culleredo Ares e Fuertes, que ten a Aitor, conta tamén neste segundo con Mauro. Vamos a ver se ten entrada un dos xogadores tamén potentes, pero miramos aí como se levanta Luis Enrique, que non é o adestrador do PSG que temos aquí na Coruña. Este rapaz que ano pasado fixo unha moi boa Final Four e aportou moitísimo. Así que vamos a ver agora como prepara este novo ataque Culleredo. Bueno, momentos tamén de tanteo, non, Jorge? Sí, Agora. vemos ahora no principio como Line 21 está cun home moi arriba, con número 77, con Roy aí moi presionante ahora no sobre o 2 aquí, creando incertidumbre e recuperan o balón, non? Sí, ademais, ese traballo de impares que tamén fixo moi ben o Bueu durante gran parte do encontro. Vamos a ver agora que prepara a Línea 21 con dos mellores pivotes da categoría, como é Daniel Bra, ademais de ser o capitán. Temos aí que ven Luis Enrique de novo. Paradón do porteiro do Culleredo. Ollo que ese pase. Vamos a ver como pelean. E de novo é Luis Enrique. E temos aí outra vez a Mauro intentando cortar o imposibilitar, non? Que fagan un ataque bo os xogadores do Línea 21. Sí, xa estamos vendo estas pequenas imprecisións nos primeiros pases, e nos están asentando ben os dos equipos, que se están tanteando, e agora, que movimento máis bon aí. Falábamos de que Daniel Bra é un dos mellores pivotes da categoría e ademais ten un moi bon movimento entre líneas. Vamos a ver como suple iso. Pero aquí temos a outro dos brazos da categoría, Aitor Fariña, que se levanta. Vemos ese primer tanto do xogador. Parece que se fixo a luz aquí no pabellón agora. Pode ser que non estuveran preparadas todas as luces. Que vean Luis Enrique agora outra vez de novo, Está sendo o xogador máis insistente do Línea 21 de momento. Totalmente, de momento son un ataque un poquinho máis precipitados, pero ten moito lanzamento, ten salto, está confiado. En estes momentos está tirando do carro do Balonmán Línea 21. Moi ben aí Aitor, que xoga co seu compañeiro. Ollo, e xa con destellos de calidad. Ese lanzamento por parte de Oliver, localizando, bueno, cerquilla da cabeza do porteiro. Sí, tuvo un pequeno peinado aí o porteiro, Non comentamos tampouco, pero o Balonmán Culleredo está tamén moi arriba.
Está presionando moito nos dous, E ademais está, bueno, ante esa presión que está facendo, Luis Enrique está, bueno, desatado agora mesmo, tirando dende todos os lados, que ven agora a línea 21 de novo. E que ven a parada, paradón. Como vai con todo. Vemos aí como non hai un minuto de respiro, e agora Oliver de novo. No, non é Oliver, é o capitán, é Hugo Fariña, para por ese empate no electrónico, La verdad que vimos viviendo moita igualdade, verdad? moita igualdade durante toda a Final Four. Sí, na primeira semifinal xa vimos que tanto Bueu como Balinos Novas nos deron un recital moi bonito da primeira parte, todo moi igualado. Esperemos que ainda sexa así agora a precipitación un pouquiño, non? Sí, pero bueno, é normal, non? Nestes momentos de encontro, con este 3-3 do marcador, minuto 4 do encontro. E agora xa temos ben nas nosas pantallas facendo un xogo moi dinámico os conxuntos, Sí, moito desdoblamento tamén aí con apoio, e vai a doble o xogador, recupera, que rápido, que listo aí. Pero ademais estuvo moi ben tamén Luis Enrique nese corte de balón, ese balón que iba cara ao pivote, que ben o cortou. De novo, outra parada para o porteiro do línea 21. Neste caso creo que é Jacobo. Que ven ahora de novo, madre mía, cómo está desatado. Imposible parar ese balón por parte de Jorge García, o porteiro do línea 21. Complicado, moi escuadrado arriba, moi ben localizado ese lanzamento. Vemos a continuidade hasta o final, aí que Bo pasa hacia o extremo, quiso xustar outra vez por encima o ángulo curto, que vai xelle fora. E ademais agora dicen antes Jacobo, desculpade porque na portería está Mario, na portería do Balonmán línea 21, Restaurante Cho. E a verdad que tamén lle está dando aos seus compañeiros motivos para seguir defendendo deste xeito, e sobre todo para que ven ahora ese movimento. Que ven Daniel Bra, Como aproveitas esos espacios, que inteligente aí. De novo, sin un segundo de respiro. O Balonmán línea 21, que ven esa finta cara ao punto débil. E como acaba de facer Nicolás González as delicias do público, que se aloxa aquí no pabellón Javi Díaz, Moi ben, moi ben. Agora incluso no seu repliegue, incluso unha boa defensa, pero unha finta en giro moi boa. Ollo, outro gol. Madre mía. Luis Enrique, que leva 4 dos 6 goles que campean no electrónico, que ven Aitor agora que se levanta. E outro gol de Aitor Fariña, segundo deste xogador, que ten unha facilidade para variar o armado do brazo brutal, Jorge? Sí, a mí gustoume ahora nestes dos movimentos, aguantou no último paso, abriu ben o brazo e buscou ese hueco que lle quedaba libre. Pois vamos a ver se nos sigue deleitando con alguna que outra desas florituras, mentre vemos a Luis Enrique absolutamente desatado por facer lanzamentos, por encontrar goles. Sí, está un pouco moi activo para o seu equipo, ahora quizás un pelín precipitado, porque nas anteriores había aproveitado os 3 pasos, había saltado e había buscado o mellor lanzamento. Continúa o encontro movendo o balón aí, que ven esa finta, ese lanzamento, pero de novo Mario Rial na portería, que foi quen de ter ese lanzamento de Mauro. E outra vez a resposta de Jorge ante o tiro de Luis Enrique, que como decías, Jorge, se está precipitando un pouquiño, non? Sí, eu penso que sí. Ahora, tarefas defensivas está sendo bastante contundente, así que vamos a ver de novo como plantea este ataque. Que ven aí esa reviravolta por parte do pivote, ese pase que caiu con neve casi, que foi bastante arriba de Aitor Fariña para que Hugo, o seu primo, o recollara. Pero que ven aí Aitor facendo ese 2 contra 2, despois cambiando de sentido ese pase para o seu pivote, moi ben. Pois estamos vendo xa detalles de calidade de algúns xogadores. Son xogadores que teñen moitísimo desparpajo
E ahora ese que ven pidiendo ese balón, Lonxe, apartando cambiando derecha. Quiso Jorge, ainda nos podes dar unha clase tú, eh? Sí, no, está moi áxil este rapaciño. Ademais movese moi ben no último pase para estender o brazo, recoller a bola, observar, enlazar e marcar en portería en 6 metros. E vemos outro novo xesto de calidade de Aitor Fariña, con esa finta punto forte, volvendo a variar, non? Ese chute, pero agora sacando a arma de intermedio e cambiando o lanzamento para localizarlo abaixo. Lonxe, que ven agora esa impar. Ese corte. Vemos como vai correndo Nico. Mete o balón na rede para por primeira vez nestes 8 minutos por diante o Culleredo. Sí, 8-7, aproveitando esta reacción, este contragol. E buscando estes pequenos, ahora vemos os desajustes que hubo anteriormente, esa cinta de brazo moi boa, e que boa intervención outra vez. Sacando ese brazo aí, Jorge García, A terceira parada do porteiro do Balonmán Culleredo, Ares y Fuertes. Liña 21 insiste agora con 4-2 aí, moi profundo aquí, claro, é normal, porque está esa continuidade e que pena, pillou o balón un poquinho atrás. Ese último pase que xa tiña unha xogada ali de 2 contra 1 no extremo. Falábamos, non, da precipitación que poden ter estos rapaces. Sí. Isto ben dado pois por este tipo de accións. Boas defensas, recuperan un balón dun xeito moi bo, axudando os seus compañeros, pero despois miran unha ocasión que parece moi clara, pero que non o é tanto. Correcto, Charlie. Decíamos que están presionando moito aquí, claro, porque como está Artai, aproveitan e suben moito para que teña que iniciar moito en bote aquí o xogador coruñés. De novo que ven ese movimento sin balón, por favor. De Mauro, por diante da defensa. E ahora que está un poquinho máis asentado Culleredo, e vamos a ver como van respondendo Mónica facendo cambios. E vemos como Migui alenta os seus, que isto axuda moito cando faen os pupiles o que queren os entrenadores. Move banquillo, como diste Mónica. E un toma e daca. 9-7 no minuto 10 e medio. Volvemos a recordar que os encontros de categoría infantil son encontros que se van hasta os 25 minutos, que non chegan aos 30. E agora de novo ese robo de balón. O capitán foi. E agora, ollo, tempo morto. que antes, Ou creo. sí, antes da acción do roubo de balón, Sí, había Migui pedido tempo morto. que pedira o tempo morto por parte do Línea 21. Vamos a ver se escoitamos as verbas de Mónica. Estás recibiendo muy atrás, ¿vale? Y parado, ¿sí? Artai, cuando hago el 2 contra 2, vas de lado, ¿sí? Estás ofreciendo el cruce a Luis, pero en ningún momento estás ofreciendo ya tu penetración. Son capaces de leerlo, ¿de acuerdo? Sí, y seguimos. Si vamos desdoblando, Artai, lo que hablamos, no siempre busco a Luis de carrera. Amago, vale, tu juego, ¿dónde estás? Juego, amago, juego y vamos a 3 contra 2. De guardo con Leo de este lado. En defensa, ¿vale? ¿Qué entrenamos? ¿Qué entrenamos? ¿Qué entrenamos allí? Lo sabemos, no lo estamos haciendo, ¿vale? Brazo, lo estamos dejando totalmente libre en la línea de lanzamiento. No puede ser, sí, y relax, vamos bien, tranquilidad, vale. Seguimos a tope, va, vamos a tomar. Tiñamos aí as verbas de Mónica, da adestradora do Balonmán Línea 21, Restaurante Cho, pois, bueno, un pouco tamén, isto pasa moito, non? Recordarlle aos rapaces todo o que se estaba preparando durante a semana para que o fagan no partido, e hai veces que se as cousas van ben non faz falta recordarlle nada, pero cando algo se torce, e máis en categoría infantil, é necesario, non? Sí, claramente, Charlie, quitácheme o que iba a comentar, o que reforzou Mónica debe ser do traballo que le van feito toda a semana, e moitas veces ese refresco que necesita este tempo morto moi ben pedido por Mónica para ajustar. Saliu con todo, de novo Luis Enrique, pero outra parada, xa é a cuarta por parte de Jorge García. Vamos a ver que preparou agora tamén, porque entendemos que Miki fixo o propio. E agora ese cambio abaixo con circulación de extremo. Que ben, ollo, que cinta, por favor.
Que vaya paradón de novo. Moi ben esa parada. Tivo recurso con esa cinta o débil, pero penso que Migui move un pouquiño para que os xogadores, incluso na entrada do extremo, para darlle máis mobilidade e aproveitar eses espacios para que tuveran dudas balonmán no línea 21 aí. E Luis Enrique ahora sí, que vai polo seu quinto gol a toda agora. Vamos a continuar ese 9-8 no marcador. Minuto 11 e medio que vamos a chegar agora. A verdad que non está defraudando para nada esta segunda semifinal, ¿eh? No, que ven Aitor. Aitor Fariña de novo. Que se Luis Enrique leva 5 tantos, el dice, pois eu tamén quero e vou a polo cuarto. Sí, el xogador Aitor aí que ten neses espacios, tanto te sabe para un lado como para outro, está aproveitando moi ben, incluso a punto de roubar esa bola aí. Outro gol, ese sexto gol para colleu aí a contrapea Jorge. Non puido deter o lanzamento de Luis Enrique. Había adivinado perfectamente aí o Cancerbeiro, pero faltoulle por máis forza aí nos brazos, quizás un pelín a envergadura que lle limita un poquinho no último paso. De novo, Aitor buscando esa finta. E volve a facer as delicias do público que se atopa aquí no Javi Díaz e as nosas como comentaristas, porque fixo esa paradiña, non podíamos decir, vou cara a punto forte, volvo no punto débil no último momento, engancho ese balón aí. Vamos a mirar como vai ese balón que chega cara ao extremo. Se atreven a lanzar Luis Enrique de novo. Artaico balón no centro. De novo Luis Enrique. Sigue moviendo balón. Creo que ya están pidiendo que salga Daniel Bra. Ahí está, que ven ahora. Que ven correu a línea. Muy bien. Que listo. Ese desplazamiento de Daniel Bra para que outro Daniel do equipo, Daniel Lago, metera ese 10º tanto a favor do balonmán línea 21 Restaurante Chon. Nuevo ataque para o balonmán Culleredo Ares y Fuertes. Aitor que busca, que ven ahí. Ese intento non para rascarlle un pouquiño, yo que hai moito espacio, e de novo Aitor outra vez con esa finta de parada. Aproveita que Luis Enrique quedase moi estático na línea, eu penso que pola súa envergadura espera, aguanta un pouquiño e é moi listo no último paso, índose caíndo hacia fora. Aitor sacando ese lanzamento aí, sempre ten un recurso. Que bo zurda ten este rapaz. Oye, aí ese pequeno agarrón, ¿no? No momento do pase por parte de Hugo a Daniel Bram. E aí ese 2-2 que ven Artai con ese amago. E agora Artai que vacuna o marco. Que quere sacar rápido o Culleredo. Balón que ven chegado ese balón cara extremo. No, aí se lle fora. Pois se fora o lanzamento de Oliver. Pero moi ben xogado, Sí, moi ben xogado aí. Chegou no último paso perfecto ao cara extremo. Mirou o hueco polo pau curto, pero non precisou aí o lanzamento. Move balón de novo. Balón línea 21. Para tentar a igualada no marcador. Que ven aí, quiso filtrar esa bola Luis Enrique. Moi ben axuda aí tanto de Hugo Fariña, o capitán, facendo un golpe franco para que non lanzara. Oye, ahí esos pases están bombeados que poden ser perigosos. Muy bien agora a defensa de Nicolás González. Ahora xa están os colexiados con pasivo. Creo que lle está anunciando que quedan 3 pases. E aí vai, como non, Luis Enrique seguramente. Piden os 3 metros. Yo que ahora creo que yo vai a explicar o colexiado, sí, teñen que estar a 3 metros, pero esas accións de amagos tamén se castigan, ¿no? Sí, totalmente, non se pode amagar. Por parte do xogador que fallou o saque do gol que pez franco. Oye, que vai a haber algo novo, Vai a haber algo novo. Que ven esa finta por parte de Daniel Bra. Y ese gol que consigue o pivote transformado en lateral neste momento. Ten moita confianza. Amagou que iba a saltar e aproveitou a finta en bote e buscou ese recurso de lanzamento rápido. Que ven aí ahora o capitán Hugo Fariña, pero esa parada, su último contacto. Y vemos que toda parroquia
Do balonmán línea 21, restaurante Cho celebra. Vamos a ver agora unha innovación de Luis Enrique, que forte, que ven o fai, balón que chega cara ao extremo. ¡Qué golazo! Ese golazo que acaba de conseguir Daniel Lago. Que volve a xogar unha mala pasada. Esa doble rede, no, quedou en baixo. Esa señal de que o xogador pegoulle con todo para dentro, con toda a confianza, e meteu o balón alá no longueiro, na arriba, na escuadra. Non é para menos porque ademais que ven de novo Aitor Fariña, que non se cansa de anotar goles e de facelo alternando fintas o punto forte e o punto débil. É moi listo, como Luis Enrique quedase moito parado na línea de 6 metros, coa súa confianza, da súa envergadura, sempre ten recursos o xogador de Culleredo. 13-13, Miki pedindo, Miki Barbeira pedindo un poquito de calma aos seus xogadores. E vamos a ver. Se pasamos o calor, estamos nun 13-13, moi igualado todo, Que bonito este partido. Estos encontros en Liga foron bastante igualados. Que ven a finta de giro. Y sí, creo que en ese último momento, sí, no giro apoya no e pisa a línea dos 6 metros, sí. Moi ben visto aí justo polo colexiado. Además que a perna izquierda no momento de batir e tal, pisa, pero detalle técnico precioso. Total. Sí, desde aquí outras non as vemos tamén, pero esta cuadrounos é boa imaxe para ver que pisaba. Bo acerto do colexiado. De novo que ven ese... Aí se pase va. Tuya mía, non? Loitando aí Daniel Bra. Seu terceiro tanto no encontro. Entre él e Luis Enrique levan exactamente 6 tantos. 2-14, casi a metade. Mientras vemos aí, ahora ese 7 metros que acaba de provocar Marco César, xogador infantil de primer ano. Sí, eu creo que vai ser o mismo que tiro 7 metros, no. No, será para Aitor. Aitor, sí. Primeiro amago, segundo amago. Moi ben Aitor, marcando o seu octavo gol para por a igualada no electrónico do Javi Díaz. Aquí no Rosal nesta gran xornada de balonmán, levamos desde as 10:30 sen parar, Sí, é verdad que é un ambiente aquí hoxe no Municipal Javi Díaz. O balonmán galego está a tope on fire aquí nesta semifinal infantil e pola mañán, a masculina, a femenina, perdón. Pois vamos a ver agora porque Daniel Bra tamén, ademais de moverse ben, ten un bo lanzamento de 7 metros. Vamos a ver se Jorge Quende paralo, Jorge, a verdad. O porteiro do Culleredo ten moi boas condicións, Sí, que aí adivinou, está moi intenso en portería. Por iso está sacando tantos balóns tamén. Sí, ten vexo que ten moita intuición, vai moi ben, moi claro as zonas de lanzamento. Hasta ahora estuvo aguantando sus compañeros, por iso está o resultado moi apurado, E agora outro de novo 7 metros que acaba de rascar Aitor Fariña. Vamos a ver agora despois esa reviravolta e agora sen aderezo, Sí, antes fixo 2 amagos, agora directamente estaba esperando o porteiro eses amagos anteriores e agora decidiu un lanzamento directo. 9 goles para Aitor, que se vaya a descansar un poquillo defendendo no Bous ou que se vaya a desgastar un poquillo máis. Ese robo de Mario Prada. Vemos aí como quere correr, no. Cada balón é importante. Vemos a Miki aí que lle decía, oye, cuidado que non vamos a perder un balón tan rápido, non? Sí, non hai presa, desde Miki transmítelle un pouco de calma aos seus. Ahora, a pena non se escapou ese balón aí a Marco César. E hasta con amagos, E hasta con amagos. Sí. A verdad que ten un manejo do ciclo de pasos e ademais de 2 lanzamentos moi bo. Que ven ese 2 para 2. E de novo, conexión familiar entre primos. Este gol de Hugo Fariña. Como esperou 2 contra 2 e despois deslizouse na línea moi ben Hugo para recibir ese pase. E agora, bueno, no, outra solución, sacar a Daniel Bra a recibir e a intentar encontrar algún gol dende fora e sobre todo xogar esos 2 para 2, ¿no?
Sí, ahora aproveitaron este... parou, Sí. entrou. Unha lástima, pero ese balón entrou. Unha pena, non? Luis Enrique de novo, que vai polo seu séptimo, perdón. 7 goles leva Luis Enrique por parte do Línea 21 Restaurante Cho, máximo goleador. 9 goles leva Aitor Fariña, por parte do Balonmán Culleredo, Ares y Fuertes. Novo ataque para o conxunto de Mesoiro, que ven aí no bote Marcos César. Sí, meteu a man aí para cortar a bola e agora tempo morto de Miki, que está vendo as cousas un poquinho máis complicadas, non é polos resultados, senón polos malos pases, creo. Ahora, tempo morto, a ver o que nos dice Miki. Escoitamos. Primer problema, estamos ahora acelerados y estamos tomando malas decisiones. Sé que hace calor, que hay gente que no ha descansado, pero si nosotros a eso lo sumamos, tener la prisa que estamos teniendo, es una bomba. Calma, volvemos a ordenarnos. Metemos ahora el cambio, ¿vale? Y entra Nico ya. Pillas tú el centro, haces el 2 y Aitor vuelves al avanzado en 5-1. En defensa, con Dani Bra allí, Hugo, te quiero un pelín menos en zona de balón, más cerca de zona de Dani, para que Aitor y tú trabajéis en el 2 contra 2. En ataque, volvemos a lo mismo, a las permutas bajas, con la transformación de extremo en derecha contigo, ¿vale? Y en la izquierda, ahí Marco aguanta aquí, porque es Nico el que va a la permuta con el corte. Para Nico, ese 1 contra 1, pero fuerte, fuerte de verdad. La salida a punto fuerte y a partir de ahí valora continuidad si hay la ayuda, ¿vale? Sin perder la bola, prefiero que te quedes con el golpe, ¿vale? Exactamente. Cabeciña, ¿eh? Hay que seguir, que quedan 4 minutos, va. 1, 2, 3. Pois aí temos as verbas de Miki Barbeira. Bueno, pedíndolle o que decías tú, non, Jorge? Mirabas que había un pouco de precipitación por parte dos seus xogadores. El solicita ese tempo morto para calmalos e para decirles, bueno, non fai falta sumar tanta velocidade ao xogo cando temos que sacar as cousas dun xeito máis tranquilo, non? Sí, exactamente, Charlie, estaban falando iso, dándolle ese pequeno orden, ese axuste, que non se precipiten e buscar máis solucións. Un pequeno, creo que entendí, un pequeno cambio na defensa aí con 5-1. E agora que ven Aitor nese 1 para 1 para marcar o seu 10º tanto. Por este 17-16. E agora tamén que vai a facer o propio o Línea 21 Restaurante Cho, porque tamén dende aí ten un moi bo lanzamento Daniel Bra, que marca aproveitou o seu 5º tanto. Sí, aproveitou o desmarque que provocou o seu extremo indo a doble e no seu último paso recibiu e arma o brazo, un lanzamento abaixo ao largo. Que ven aí. Continuidade de balón en Marcos César, por favor. Vaya golazo que acaba de meter, pero... Marco, creo, sí, foi Marco. A xogada que fixo con esa finta estratosférica de Nicolás González. Se quedaba unha telaraña lixa, non hai ninguna, Cuidado. De novo, Luis Enrique, que quere encontrar o seu compañeiro. Ollo que pode perder a bola. Aitor Fariña que recolle. Corre o zurdo do Culleredo. Canto número 11. Aloxando o balón moi lonxe dos intereses de Mario Rial, do porteiro do Balonmán Línea 21 Restaurante Cho. Ese tempo morto que está causando efecto, Jorge? Sí, totalmente. Creo que necesitaba ese pequeno empuxo do seu entrenador, que lle dixo claramente un poquinho máis de calma. Están sendo un poquinho máis listos ahora a defensa. De novo, encontrando aí ese oco Daniel Lago para seguir percutindo na porta. Marcos César, que forte ese roubo, non había roubo de na man, indican os colexiados. Marcos César, de novo, outra vez. Está batallando muitísimo este rapaz, Sí. Ahora quizás tamén vemos un poquinho máis de actividade de Penras por parte do Línea 21. Ahora se quedó ahí un poquinho colgado Nico, que llevaba o balón a Aitor. Ollo esos cortes. Aitor que volve. Madre mía, cómo está este rapaz. 12 goles. Sempre deixa no último paso o seu brazo armado
E no último momento, ainda que ten o opositor do defensa que lle golpea e empuxa un pelín, pero él ainda saca o brazo. Como ten ben armado, sempre busca un recurso. A verdad que está demostrando moitos recursos de calidad Daniel Bra, que quere saltar. Ese lanzamento que busca contra a esquina, que non encontra a porta. E ollo que queda un minuto e Aitor xa lle foi a dicir a Nico, oye, para un pouco, vamos a ver se facemos un ataque. Un ataque que será, entiendo que será largo. Balón para Aitor, Aitor que busca encarar esa finta a punto forte. Madre mía, onde puxo ese balón, porque agora tampouco Gonzalo foi quen de parar a este xogador. Sí, acaba de entrar aí no 2, quedou moi hundido. Ainda non está moi activo na defensa Gonzalo. Move de novo. Que espacio, foi ben aproveitado, sí señor. Y qué bien por parte de Carlos Javier León. Ahora un último ataque de Radeiro, ataque por parte de Marcos Cesar, dice que no, que hay que darle velocidad. Que Hugo Fariña mete ese gol, hoyo de segundos. Recordamos que en categoría infantil de segundos en un mundo, hoyo que puede haber un tiro por parte de Daniel Bra, ¿sí? Que entra. Pues qué final. Remata. Increíble. Final de primeira metade, Jorge. Total, moi asustado, ainda que vai 2 arriba a Culleredo, foi un partido asustadísimo. Os pequenos errores foi cando lle condicionou aí a línea 21, que recuperou o Culleredo. E agora xa os dous equipos necesitan descansar. E as órdenes de Miguel e de Mónica para axustar esta segunda parte. Pois momento para os adestradores, como decimos, momento de pizarras, de descansos, para que fagan as apreciacións que teñan que facer os seus xogadores. Nos tamén vamos a tomar uns minutillos de descanso e vémonos en canto se reanude este segundo tempo da segunda semifinal de infantil masculina, que está a enfrontar o Balonmán Culleredo Ares y Fuertes e o Balonmán Línea 21 Restaurante Shop. Ata ahora. Ata ahora. Dentro de que si ha habido un momento sobre todo de caos, estamos bien. Si al final que llevamos 19 goles a favor, 18. Pues es que estamos generando un montón de situaciones, ¿vale? El problema está en defensa. Llevamos muchos goles encajados y en situaciones que no podemos comernos. ¿Cuántas ha habido en el error que cometemos siempre ante la transformación? De que nos quedamos descontados y llega Luis sin ningún defensor, lateral izquierdo. Muchas situaciones de ese lanzamiento, ¿vale? Ahí, si no llego a contactar Hugo, Pablo, quien esté en el centro, trabajo con el blocaje. Trabaja sobre el lanzamiento recto, sobre el brazo. Y el rectificado se lo damos a Jorge. Pero el lanzamiento recto es tuyo, ¿vale? ¿Sí? A ver si somos capaces de que vuelva a rectificar como estaba haciendo al inicio y que Jorge trabaje ahí, ¿vale? Bien. En ataque vamos a seguir incidiendo en lo mismo, no vamos a inventar nada. Vamos a seguir incidiendo en las dos situaciones de permuta baja. ¿Qué podemos añadir a mayores? Una transformación, ya sea o un puño sin bola, jugamos los puños sin bola, o la cabeza, ¿vale? La transformación del central. Todo esto primero con calma, no hay prisa, colocamos pivote y a partir de ahí jugamos ordenaditamente. Vamos a buscar todas esas situaciones abiertas con Aitor, con Marco, con Nico, con Mauro, jugadores súper desequilibrantes que tenemos que aprovechar en el 1 contra 1. Sobre todo, Aitor, antes decía de jugar siempre el 2 contra 2, podemos jugar contigo también en la permuta baja, ¿vale? En la derecha. Entonces, siempre, 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 Hugo, aguántame hasta el último momento y en ese último momento me cortas para que tu compañero llegue a ese 1 contra 1 y si el defensor tuyo se queda aquí también, entonces sí tenemos la continuidad. Te estás anticipando, permitimos que ese jugador suba, ¿vale? Y no queremos que se quede hundido, que sea ese 1 contra 1. En ese 1 contra 1 hundido hemos sacado ya más de un 7 metros, ¿o no? ¿Sí o no? Pues tenemos que incidir, buscar esas situaciones. Ellos sufren, estáis cansados, ¿sí o no? Ellos están más, ¿eh? Ellos están más cansados, creedme, ¿vale? Ahora, en esta segunda parte, vamos a tener que dar un pelín de rotación, no ahora de inmediato, pero sí tenemos que dar un poquito de rotación a Aitor y un poquito de rotación a Hugo, ¿vale? Los que entremos, al 2000%. Al 2000%, sobre todo en tareas defensivas. Igual en algún momento, si no tenemos a Aitor ni a Mauro en el campo, en vez de defender en 5-1, nos volvemos a la 3-3, ¿vale? Que trabajamos bien ahí, sobre todo cuando ellos estén más fatigados,
les va a costar, a Luis ya le está costando ahora tomar decisiones, vamos a buscar pues presionar un poquito más, ¿vale? Última cosita importante, situación de transición. Hemos incidido esta semana en que cuando nosotros replegamos, tiene que haber esa pequeña presión de inicio. Ha aparecido 2 veces con Mauro yendo a contactar en el contragol a Dani Bra, pero tenemos que presionar los demás para que no tenga salida, ¿vale? Uno va a contactar a Dani, que es el que viene con fuerza a buscar esa salida, ¿vale? Pero los demás tenemos que meter la mano, no pegarme a él. Yo meto la mano, estoy a 2 cositas con mi mano en esa línea de pase, ¿de acuerdo? 25 minutos, queda mucho tiempo. Podemos ganar de 15 y podemos palmar de 3, de 2, de 10. Lo sabemos, todo va a depender de nuestras cabezas, cómo las tengamos. Sabéis que va a haber un momento en el que ellos nos lo compliquen, ¿verdad? Que esto va a pasar en algún momento seguro. Pues tenemos que estar preparados para esa leche que nos vamos a llevar, esa hostia, y reaccionar de forma adecuada, con calma, no enfadándonos, no empezando a buscar culpables, ¿vale? Unirnos más e ir a por ello. ¿Ok? ¿Sí? Venga, un grito, va. ¡Va! ¡1, 2, 3, huye! Venga, vamos allá, señores, va. Muy bien el trabajo defensivo. Ahí, intenta trabajar en la disposición, en el bote, cuando lo acompañas. Vale, lo estás haciendo bien, pero falta. Él te está botando delante y es diestro botándote cerca. Hay que trabajar en la disposición, pero el desplazamiento, el posicionamiento es muy bueno. ¿Vale? Sigue ahí. Me dijo Héctor, primero que lo siguiera y Nico que no. No, si lo que te decía yo al principio. Si puedes, cambiamos. Pero sobre todo, sí, sobre todo estando Luis, es mucho más. Ya estamos de nuevo. Aquí no. Segundo tiempo de este encuentro. Volvemos a saludar a todas las personas que nos están mirando desde casa o que están viendo y viviendo este encuentro. También hay mucha gente. Hay alguna cosa con la que nos encontramos de vez en cuando, que hay mucha gente que le gusta vivir as Final Four, mirar os partidos e escoitar a retransmisión. Pois a verdade que sí, nós estamos moi agradecidos de todo que non puido vir hoxe ao Rosal. Ainda así o invitamos a que mañán poidan vir ás finais, que nos poidan estar escoitando desde as nosas canles. Charlie, non sei que iba a empezar comentándoche o que están facendo no vestuario os xogadores, non o sabemos, o que lle dixeron os adestradores, pero tampouco che digo quen vai ser. Ahora é un 22-20, pero para mí está un partido igualadísimo. Non te sabría decir onde se vai a decantar a partida, Está sendo un partido de rachas.
no momento que encontraron un poquinho de diferencia foi no momento que xogaron un pouco mellor ou que atacaron directamente, digamos, os espacios ambos os dous conxuntos. Ao principio, esa racha moi boa que tuvo en línea 21 foi detida por Jorge, polo porteiro, porque sí, foi quen de sacar aí unhas cuantas paradas. Vamos a ver agora, porque algo que tamén comentamos pola mañá nos diferentes encontros femininos e que tamén lo dixemos, mientras miramos como arranca o encontro, no partido do Barinas Novas contra o Chiringo Duna Bueu Atlético Balonmán, os polgos dos rapaces, a mobilidade non dos diferentes xogadores. Aí que vemos ese roubo, aí con todo cara arriba o xogador do línea 21, ese dorsal número 20, Román Fandiño. Sí, podemos apreciar que creo que neste primeira defensa línea 21 armouse moi ben con brazos, está sendo máis móvil, creo que ahora con desplazamentos, sobre todo na línea dos 6 metros. Vemos esa atitude que lle inculcou o seu adestrador, máis defensa, e agora unha boa parada tamén. Sigue parando Jacobo, pero que listo aí no rechace. Hugo Fariña está en todo. Y volvemos a repetir, ¿no? A ver cómo duran os polgos, porque ahora mismo están, bueno, na pista de madre mía. Volveu. Non estaba de parranda, no. Estaba aquí no Javi Díaz. É unha pena que Jorge García está tocando moitas bolas, e non lle está axudando aí, que pena. E ahora ese tiro de pinball que dá no Longueiro na espalda, que entran. Vamos a ver agora. Están os ataques rápidos, os dous equipos querense un recuperar, outro que irse do marcador. E de novo Daniel Bra nesta nova acción. Vamos a ver agora, están xogando moi ben ese espace, va para abrirle todo o campo de finta. Que ben, que apoyou previamente do lanzamento. Que ben ese pase vai co pivote, entrando sin bola Mauro. Que pena que despois aí pisou a línea dos 6 metros, que ten que ser saque de porta. Vamos a ver agora este novo ataque por parte do Balonmán línea 21, Restaurante Cho. Samán que casi consigue roubar o balón. Ollo que ese balón chega de novo a quen? A Román, pero hai a Madeira o poste. E continúa este novo ataque do Balonmán Culleredo Ares y Fuertes, que ven ahora Aitor indo cara a un punto débil e volvendo outra vez a aproveitar esa circulación de extremo para facer esos para dous, Sí, ten moi mecanizado este xogador. Ahora, o vemos ahora con a cinta de brazo. 15 goles, E aproveita sempre que Luis Enrique, que o está defendendo casi sempre, quedase atrás. Ollo aí ese robo de Mario Prada. Parece que vai a correr un poquinho Culleredo, no. Non queren correr, queren aguantar a pelota. Vamos a ver agora, Mauro pidille calma, están buscando ese pase va, ves? E a partir de aquí, y que pesa, cae o porteiro, golpe franco. Está todo preparado. Penso que agora, despois que ven agora esa finta, moi ben, moi ben. O novo gol de Mauro. Decía, penso que co paso dos minutos vamos a ver como o partido se vai a ir apagando, non porque queiran os rapaces, senón porque despois de estar toda a mañán, por exemplo, os xogadores do línea 21 viñeron a mirar as súas compañeras. Claro, Luis Enrique ahora que volve a meter outro gol, ese gol número 9 por o seu tanteador, decía, non, que viñeran a ver as súas compañeras que xogaron pola mañán, que despois estuveran tempo descansando. O calor que fixo pola tarde, porque fixo moito calor aquí no Rosal, seguro que chega un momento nos que os folgos non dan, viñeron da Coruña, despertáronse cedo, os dous conxuntos e todo suma, Iso todo suma ao longo do día, non sei se tamén se desplazaron fora do pabillón aí que pasaba o gran camiño este do ciclismo e tamén os rapaces todo o día. Ahora ese... Pero a veces a cabeza non lle vai e as pernas están aí, pero bueno, a ver que pasa. Ainda estamos no 26-25 que te comentaba, non hai un claro... Que boa fita, aí vaiselle fora o lanzamento. Os colexiados deixan o lanzar porque está totalmente só.
Aí tamén unha moi boa finta de novo de Nicolás González. O que decías, o partido vaise resolver nos pequenos detalles, Jorge. Sí, ahora vemos que como aproveita a subir ahora casi un 3-3. Aproveitando esos malos cruces, esos malos pases, intentando roubar unha bola como pasou na primeira parte. Busca de novo, Artai ese 2-2, ese balón que quiere filtrar, sigue en contra Luis Enrique, para dos. Sí, que brazos ten Jorge García, xa a súa séptima parada neste encontro. Jorge que está facendo tamén as delicias dos seus compañeiros e tamén do público. A verdade é que é envidiable. Dende Coruña chegou muchísimo. Sí. Ahora pitaron os pasos. Un gran ambiente hoxe aquí no Rosal, as aficións dos dous equipos. E ollo que volveron a pitar 3 segundos, non? Momento un poquinho de locura para os rapaces. De calma no pabellón porque tamén están preguntándose que aconteceu. Momento para que Aitor diga, bueno, pois se non pasa nada, estou eu. Para conseguir ese 7 metros. E para por ollo que podemos falar do seu gol número 12-6. Está increíble, Está on fire este rapaz. Podemos saber se utiliza os amagos anteriores ou... Sí, ahora só un amago, antes foron dous. Vou dicir unha cousa. A este rapaz, cando viu o primer campeonato de Cangas de Narcea, sendo alevín, mandamoslle tirar un penalti. De feito, diseñeu, acórdame perfectamente de dicirlle o meu compañeiro Adrián Menduña, decirlle, vamos a decirlle a Aitor que o tire. Entón miramos ese gol de Luis Enrique para por o 10º tanto no seu tanteador. Decíamoslle, vamos a decirlle a Aitor, e me dice Menduña, no, que non o tire, non, mírase que non ten ganas de tirarlo. Eu, sí, que o tire. Fallou, no? E me dixo, non me gusta tirar os penaltis. Pois quen o diría o día de hoxe? Si, hoxe leva unha efectividade. Que ben. Deu aí, correndo a línea. Hugo Fariña, que listo. Son xogadores bonito da categoría infantil e que os xogadores crecen moito, medran moito. Dende que os miramos o mellor no mes de outubro, novembro, estamos no mes de abril, a verdade que están increíble, Sí, ese gran traballo dos entrenadores base, o que me gusta moito é eses desplazamentos que fai os xogadores sin balón, non? Todo o que se traballa nos clubs e na federación, notase moitísimo. Novo balón para que poña o Balonmán Culleredo renda de 3, que foi a máxima renda do encontro. Que acabaron na primeira metade. Aitor mandando. Ollo que se vai aí xa do avanzado, pero ahora ben defendido. Non pode con Daniel Bra. 3 metros piden aí. Que ven ollo que pode percutir. Pero estaba de novo Mario para evitar ese intento de gol por parte de Mauro mientras sube rápido línea 21. Ollo que chocan os dous xogadores do Culleredo. Mario Prada que quere coller o balón. Esa loita entre os xogadores que é favorable, pero estaba o xogador do línea 21 dentro. Sí, que boa intensidade nese rechazo, coller o bola. Línea 21 que é moi espabilada, que é rápido, os xogadores están moi activos aínda, nestes primeiros 8 minutos de partido. Queren sorprender e buscar o erro do rival rápido, Pois vamos a ver, porque entramos xa no minuto 8:30. Balón de novo para o línea 21 que se levanta de Jorge outra vez. Estirando esa perna dereita para que o balón se vaya pola línea de fondo do Javi Díaz, mientras miramos a parroquia do Balonmán Culleredo, Ares y Fuertes. E ollo, creo que hubo un mal cambio, non? Pode ser, sí. Hubo un mal cambio. Non é tempo morto. Non hai tempo morto, simplemente foi un mal cambio, non? Por parte do número 2 que non entrou. E agora ese balón aproveitan a beber agua. Ese cambio de posesión. Sí, perde a bola neste mal cambio. Estaba atacando Culleredo, ten que perder a bola. Así o dio o reglamento. E será bola para Balonmán 21, que se pode acercar ahora no marcador.
de un posible más 3 a volver a tentar reducir a diferencia. Y que vamos a ver cómo trabaja ahora esta superioridad. O balonmán línea 21, restaurante Cho. Hay que aproveitar esta superioridad para acercarse al marcador línea 21. Vemos que está traballada porque el central aproveita. Y ahora de nuevo Jorge. Que listo este porteiro, que ben vai abaixo, que ben vai arriba, que pena. Que también queriendo asumir un poquillo más Daniel Bra. Y ahora haciendo esa finta. Pero está Jorge sumando parada tras parada que xa leva 9. Ahora vemos que línea 21 propón un 3-3, aproveitando esa superioridade. Va a intentar robar unha bola, xa que non lle fixeron un ataque nada bo. Ves, falando dun roubo, aí o consigue. E que ben Carlos Javier. Está en esa posición. Antes puxolle moitísimas dificultades aos xogadores do Culleredo. Ahora Nicolás pedindo movilidade. E quen se move? Pois quen se va a mover? Aitor Fariña para por o seu gol número que apuntado de 5, 10, 15, 16, 17. Cuidado. Ben moi ben precedido tamén do pase va con Hugo, que lle abrelle cancha aí para que poida entrar con máis facilidade Aitor. De novo, ataque. Daniel Bra con balón, que es esa finta de brazo. Vaya golazo ahora de Daniel Bra, séptimo gol. O talentoso pivote coruñés, o talentoso pivote de Mesoiro. Minuto 10, 15 segundos. Si esto pasa jugando, Jorge. Vai rápido. Confiemos que nos sigan deleitando neste partido axustado. Ahora vai tamén Aitor, coñecedor de que son un xogador menos. Un poquillo de minutos que ven ahora esa reviravolta en ese pase, ese tú a miña. Y como intenta coger el balón Hugo Fariña. A ver ahora ese nuevo ataque por parte de Aitor. Esa finta a punto débil. Esa parada de nuevo de Mario Rial. Ese balón que va ahí cara a línea 21 porque lle deu na perna o atacante do Culleredo. Sí, tengo otra oportunidad ahora línea 21 para igualar o encontro. Vemos que Mónica está dando órdenes precisas. Ahora hay un doble apoyo, ¿no? Daniel Bra. Sí. Algo que invalida la acción. Así que vamos a ver ahora cómo se mueve esta bola por parte de línea 21, Luis Enrique, aquí en la derecha. Que ven ahora, Oye Román, ese balón que da no. Sí. Ese balón que peta no Longueiro. Pero Román que está desatado, Sí, salió muy bien desde extremo. Que ven ahí buscando cara afuera, muy bien defendido. Ahora por parte de Nico González. Nicolás González Abad. No está en situación de pasivo. Ahí. Segundo pase, terceiro, hoyo que va a tirar Artay. Esas mans arriba por parte de Hugo Fariña. Le vamos un rato en este 29-28. Si no pudo línea 21 poder empatar. Ahora vuelven a hacer a mesma operación de antes con su pasiva. Ahora estuvo máis listo na defensa. Incluso baixando aí desde o avanzado Carlos. E aí vamos, outro máis. 18. Ahora parece que sonó a chicharra. ¿No? Sí, pero creo que foi automáticamente, non foi a mesa, Vamos a ver agora ollo que Daniel Bratiña, sí. Esa dúbida, ¿no? No momento de pasar o balón cara adiante. Dixo que non puderan conseguir ese espacio que despois encontrou. 38-20. Volvemos a decirlo. Hay una que vuelve a ser o mal documentarista. Balón para porse 3 arriba, Sí. Sí, creo que a terceira oportunidade. Ataca Aitor, que quiere buscar ese un para un, no en contra. Que de nuevo pierde esa bola. Ollo Artay con Daniel Bra que lleva a defender muy bien Nico, que intenta. Muy bien llegado por parte de Nico Jorge, que no es capaz de atallar ese balón.
quedó posible 31-29, perdón, 31-28 o 30-29 que campea no marcador. Minuto 13 medio. Está allí costando ahí a Culleredo. Ahora ese pase sobre el pivote. Que ve muy buena recepción. Sí, Man, muy bien ahí Hugo, Y además de Ben Hugo, vuelvo a decir, claridad de Nico, que ven atacó para buscar ese pase. Y ahora que cambia o lanzador, pero no cambia o resultado, porque Hugo Fareña mete ahí ese gol de penalti. Y ahora que sube a 3-3, Sí, ahora vemos ahora a Culleredo que quiere apretar un poquinho a ver se rouba unha bola. Está con este 3-3. Ahí vemos 31-29 que ahora sí está no marcador, mientras continúa defensa por parte de Culleredo, que ven agora Daniel Bra, pero ese lanzamento que foi o Pau. Continúa, sube balón a Culleredo. Ares y Fuertes. Joga na izquierda Nico. Vaya golazo de Nico. Un poquinho aí con suspense, pero entrou. Y ahora sí que tempo morto. Mónica, que non estaba moi conforme ca situación arbitral, non sei que... Creo que pedía uns pasos. Pero bueno, era decido tempo morto moi ben aí neste momento, Escoitámola. Dani, si estás puesto aquí de lateral, ¿para qué es? Lo sabes, vale. Si está Dani puesto aquí, sabemos para qué es. Bien, el extremo que tiene que hacer, esconderse en la esquina. No, salgo, ¿a qué? Ayudar y apoyar. Jugamos aquí, de 2-3 contra 2. Vale, si no doy la continuidad, ¿de acuerdo? Ahora, el avanzado en 9 metros, quiero. ¿De acuerdo? Avanzado en 9, haciendo esas ayudas. ¿De acuerdo? Hacemos el 2, picadle, hace pasos. Yo entiendo que lo pitarán. A ver, alguna tendrá que pitar. Entonces, inicia, da 2, cae. En ese momento que cae, le pico atrás para que dé otros 2, son 5. Malo será que no le pito una vez. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que os hace este cambio, ahí no podéis trincarlo. Porque si lo trincáis es lo que quiere. Le doy esa distancia. ¿De acuerdo? La clave está en defender esta zona. ¿De acuerdo? Sí. ¡Ah! Aí vemos as indicacións técnicas defensivas que propón Mónica sobre o seu xogador de Culleredo, sobre o número 9, sobre Aitor, que xogue cas distancias, que é moi importante. Pero ahora xusto o Miki o quita da pista. Sí, pues creo que tamén un momento moi listo, ¿no? Para que descanse uns minutiños. Sí, para que descanse ahora 5 minutiños. Sí, porque estaba tamén no avanzado e agora sigue con 3-3, pero con outro xogador. Bueno, ahora va Luis Enrique cara fora, muy bien a defensa ahora mismo. Sí, ahora Roy aproveitando desde a esquina ese lanzamento para materializar ese 32-30. Vamos a ver agora a nova acción de ataque por parte do Balonmán Culleredo. Nicolás González que finta cara o punto débil, xoga aí co extremo. Non se atreve a lanzar, balón que cae no centro. Que volve a xogar con el Mauro. Mauro de Marco, Marco que ven a finta de Marco. E vaya parada, de novo, do porteiro do línea 21 de Mario Rial, que non se ha despegado ningún aquí, Jorge. No, a distancia dos 3 goles vai ser complicado. Hoxe creo que non vai haber, Charlie. Vamos aí, de novo Luis Enrique que tenta gañar entre 1 e 2, onde acaba de por ese balón para por o tanto número 11 no seu casilleiro. Esto continúa muy apretado. De nuevo, Nico, que se levanta. Y otra vez Mario. Un poquinho de precipitación agora por parte do Culleredo nas últimas accións. Sí, iso tamén lle axuda moitísimo aí a Mauro, que non estamos aquí a decir que non fixera boas paradas, porque está moi atento, pero axúdalle moito ese último lanzamento así rápido por parte de Culleredo. Aí vemos de novo Artai co balón, Artai que quere continuar cara ao seu compañeiro Leo. Aí na dereita non foi Ken, Luis Enrique que busca esa acción en zona central. Moi ben parado.
Vemos que os dous extremos de línea 21 están indo a doble, buscando máis espacios. Tamén o reclamaba no tempo morto Mónica. Que ben. E que faían os extremos, que teñen que ir a donde ela os teñen ensinado toda a semana. Yo que ese lanzamento celebraba yo a bancada do Balonmán 2021, pero foi por fora. Vemos como Mauro lle dice ao seu compañeiro, a Nico, que vaya ao punto forte. E non, vai salir o punto débil de novo. Ese lanzamento que se vuelve a marchar por la línea de fondo. Balón para por o empate no marcador. Eu penso que sí, que vai haber empate. Así temos moita máis emoción para o que queda de partido. Ahora aproveitan o pase e va o seu pivote. Que ben xogado hacia extremo. Pois, se querías emoción, Jorge, e atés, pues sí. E máis emoción vai a vir con este tempo morto que vai a pedir Miki Barbeira. E vamos a ver agora. A ver o que di Miki. Vamos ahora a escoitar a ver o que sordes de Miki. Vamos, con dos pivotes en vez de extremo derecho, con Hugo Fariña aquí, Pablo Cacheiro aquí. Pablo, me vienes tú a defender al lado contrario, aquí, ¿vale? Sí, jugamos. Si tienes la salida fuerte, sin encerrarte bien, pero con el pase y va de Hugo, juegas, ¿vale? Sí, con el pase y va de Hugo. Tú muy abierto, tú 1-2, muy abierto, ¿vale? Exactamente. Mauro, mantén la distancia, no te pegues a tu defensor para asegurar la continuidad. Que sea Nico el que responda a la espalda del avanzado, ¿vale? ¿Sí? Vamos allá. ¡Va! 1, 2, 3. Pois pondo toda a carne no asador. Si vemos que, ou entendemos que, eu por lo menos entendín, que vai xogar con doble pivote. E aí o temos, non? Ademais, tanto Hugo como Aitor, que estaban facendo un roto e un descosido na defensa do línea 21, van a xogar seguramente ese 2 para 2. Aí o temos, aproveitando que ven Aitor, por favor, como acaba de romper aí a defensa. Sí, nese pase Iván, no último, Hugo hunde e crealle dudas a un dos douses. Bueno, 33-32, partido que agora están tanteando máis, ollo. Vemos como corta esa bola, que listo. Aitor que roba o balón, que pide calma a seus compañeiros. Que ven aí, enterezas avanzado, La verdad que sí, os minutos de descanso que lle deu ahora Miki, ahora volveu a meter en pista. Moi ben ese movimento por parte do seu entrenador, ¿no? Moi de novo, Nico que se levanta, que ven ese amago. Creo que pasos. Bueno, que xa senón o xogador, eu penso que fai esos pasos tamén, ese amago aí. Sí, eu penso un pouquinho dubitativo, non? Sí. A ventaxa do colexiado foi correcta, polo non había un golpe franco claro e deixou continuidade. De novo, ahora defendiendo en 5-1 o Balonmán Culleredo, que ben parado. Olló esa continuidade, porque fixo golpe franco aí Mauro López, o xogador do Culleredo. Vemos Luis Enrique que se busca, que gran gol de Luis Enrique, aproveita esa súa envergadura, esa súa forza e vaise con todo e bate, e pongo empate de 33 e recupera esa bola, como se lanza con todo. Que ven aí, moi ben o repliegue e ollo. Pode ser 7 metros. Sí, e 2 minutos para o xogador do Balonmán Culleredo, para Nico González. Como cambia o marcador, se mete este gol. El gol do capitán de Dani Bra. Que ahora ponse un arriba, línea 21. E ollo que as espadas están en todo alto.
Vamos a ver cómo responden os jugadores coruñeses. Vaya golazo de Mario Prada. Qué boa finta aí de brazo, Moi ben, ademais, indo moi forte. Que ollo aí porque non se deu a conta. Aitor non se percatou. Vaya paradón de Jorge. Que Sí, le había había desaparecido sí, un tiempo, pero aí está moi... Como axuda, volve a vir o empate. Ahora ten bola Culleredo. E Aitor de novo, que con este tanto que pon por riba o seu equipo consigue o tanto número 20 no seu casillero particular. 20 goles de 35. Ollo que Luis Enrique vai, ese lanzamento que se vai por fora. Le pide calma a Miki aos seus pupilos. Sí, un poquinho de precipitación aí, quería xa resolver. Ahora Mónica dícelle calma desde o banquillo. Colleu a tarxeta do tempo morto. Sí, porque, bueno, ahora lle resta un tempo morto a cada adestrador, Sí. E aí, outro gol de Mauro. Eu creo que Mónica vai a pedir, sí. E aí o temos. Este tempo morto. Moi rápida, inteligente Mónica, non quere que se vaya a Culleredo e ten que buscar unha solución. Quizás que teñan calma, vamos a escoitar. Que nos atacan al 1 contra 1. ¿Cómo estamos? Parados, no sé, no le picamos, no puede ser, ¿vale? Precipitamos en los lanzamientos. No hay prisa, quedan 4 minutos todavía. Son 2 goles, puede pasar de todo, ¿de acuerdo? Sí, sigo haciendo lo mismo aquí en defensa. Ellos siguen con uno menos un rato, creo. Entonces, vale, los 3 que presionáis arriba, el exterior, síguelo, Roy. Síguelo, que no reciba. Los que estáis pegados a 6, no estéis pegados a 6. Uno que suba. Vale, ataque España. Tú atacas por un lado, yo, bloqueo central, atacas para el 8, 3 contra 2 por el otro lado, ¿Sí? Calma, chicos. Vamos allá, chavales, va. Como cambian as cousas, non? Nun segundiño. Porque pasou ao Culleredo de estar 1 abaixo a estar 2 arriba, Correcto, sí. E vemos que Mónica insistiu moito na calma, que teñan calma, queda moito tempo. Ollo que decirlle que teñan calma a rapaces infantiles. Faltando ahora mismo 4 minutos para rematar. Non é fácil. E que estén manexando os nervios non é nada doado, Vamos a ver ese lanzamento. De novo. Por parte Carlos, creo que de Carlos Javier, que a verdad que tivo moi boas accións, Sí, bateu entre pernas aí a Jorge. Moi ben, aí aguantou Aitor esa finta, Mario Prada, que quere buscar Mauro, robo o balón. Ollo que se cae, que sí que o colle Aitor. Que sí que non, recuperou a bola, que pase desde o chan. E agora, de novo, Mario Prada. Ese roubo que había feito Carlos Javier León. Sí, que pena, línea 21, apretou moi ben aí con brazos e con desplazamentos que roubou a bola. Al final levouse a Culleredo. As axudas aí, ollo que o balón cheja a Roy. Ese, sí, 7 metros. Que non hai 2 minutos porque cerrou Mario Prada, simplemente foi no momento que se lle escapou o balón. Roy collendo o balón rápido. Minuto 22, diferencia de 2, restan 3 minutos. A bancada do línea 21 en pé. Daniel Bra que se dispón a tirar o penalti. Entra de novo. Séptimo gol. Aún. De novo aún. Quen vai decidir? Pois Aitor Fariña que se quere levantar. Balón Ese balón que dá na madeira. Ollo que vai Aitor Fariña de novo, no. Calma un pouquiño a acción. Se quere apoiar no seu compañeiro. Non se apoia. Mauro de novo. Ollo que agora pode ter un carril. No. Ese golpe franco que consigue. Interesante van a estar estos últimos 2 minutos e medio. De novo, Aitor Fariña, que quere xogar. Ollo que finta cara ao punto forte en contra. Sempre ten o recurso este xogador de ter o brazo libre para ter ese posible lanzamento inda que hai contacto. 21 goles que contemplan no día de hoxe. Ollo van aí. Ese intento por parte de Luis Enrique que continúa, quere fintar. Ben defendido Artai. O balón que chega a dereita, que ven esa finta, queren xogar. O xogador da línea 21 aí, Tiago Gómez. Ese golpe franco que consiguen. Minuto 23-15.
38-36, Luis Enrique que se quiere levantar. No, que ven ese amago de bote. Que ven a defensa. Ollo. 2 minutos. De novo a Nico que acababa de salir. E isto vai a facer que o Culleredo remate o encontro con un menos. Un menos, sí. Porque listo estuvo aí Luis Enrique que non se quiso xogar, que había fallado anterior lanzamentos, ese línea, ese embote, esa finta. E agora ten bola aí a Paporse outra vez aún. E vai Daniel Bra e materializa ese lanzamento. Tamén 10 goles para o bravísimo pivote. E agora tamén Mónica, coñecedora da posibilidade de finta por parte de Aitor que se quere levantar. Ollo que balón que vai para Mauro. Mauro non se levanta, chega ese balón ao extremo dereito. Ahora sí, balón para Aitor. Ollo que tengo tempo morto Miki preparado. Tempo morto. Ese tempo morto que solicita Miki Barbeira, o adestrador do Culleredo, para dar as derradeiras indicacións, Sí, porque este momento é moi importante. Se materializa en inferioridade, pode ter un pé medio, Vamos a escoitar a Miki. Un minuto, un poquito más de un minuto. No podemos tener prisa. Ahora esas pérdidas, cuando nos están contactando y queremos sacar el balón, nos las van a pitar esos golpes francos. Esas pérdidas que hemos tenido, ¿verdad? ¿Cuántas hemos tenido en estos últimos 10 minutos? Tenemos que evitarlas. Ante la duda, me quedo con el golpe franco. Que corra, un ataque largo, ¿vale? ¿Sí? Aitor, no botes delante ahora, te van a trabajar ahí en esa disposición, están atentos ya. Hugo, te quiero con la salida y Mario, tu finta de brazo para salir al débil si te llega, ¿vale? ¿Sí? Cabeza, cabeza y cabeza. ¡No! 1, 2, 3, Que semifinal, Que pena non poder escoitar a Mónica tamén, Sí, bueno, tamén se non recordo mal, a Mónica quedalle un tempo morto, non? O gastou 1 minuto 21. O gastou 1 minuto 21. Sí. Para evitar aí un par de cousiñas que estaban facendo. Bueno, seguro que apuntalando un poquinho máis a defensa, agora parten dun 2 para 2. Bueno, Miki pediu que o balón chegara a Mario Prada, vamos a ver como resolven. Porque este balón é capital para os intereses. Aí vai Aitor e materializa. Como asume, Este 22º tanto do xogador do Culleredo. Ollo que quere atacar rápido en línea 21. Ese balón para Luis Enrique. Chega ya Carlos. Queren parar, non paran. Que ven aí. Vaya golazo ahora. Por favor de Luis Enrique, tanto número 12. Non hai presa. 20 segundos. Vamos a mirar ahora cómo va aí. Mónica tanta presión arriba. Prefiere que estén máis xuntiños. Que ven esa continuidade de Aitor Ollo. Ese balón que vai o Longueiro, colle Mario Prada. El balón de novo para Hugo Fariña. Balón para Aitor. Ahora sí que pide Mónica presionar. Calma por parte do Culleredo. Ollo que non se perde ese balón ahora porque senón os intereses do equipo coruñés. Vai Aitor. Parada, ainda ten 10 segundos, Ollo ese golpe franco, no. Vamos a ver ahora aí. Quieren parar o balón, non o paran, non son capaces de paralo. Ese robo de Mario Prada que vai facer que su equipo gañe, remate o encontro. Vaya final de infarto que acabamos de vivir con ese roubo. Mario Prada cortou esa bola aí no último pase que ia xa estaba solo o extremo de línea 21. Que final acabamos de vivir. Que magua mirar as caras destes rapaces, porque acaban de facer un auténtico partidazo de deixalo todo na pista. E por outra banda que le dice a non tamén ver a cara dos xogadores do Balonmán Culleredo Ares e Fuertes, porque conseguiron no último momento, non, esa victoria con ese roubo, non? Sí, ese último reón aí, esa boa defensa, perderon a bola, baixaron, e que listo aí nese corte. De tú a tú, ao final os folgos aguantaron dos dous equipos e decidiuse por detalles, Sí, a verdad que, bueno, no momento as pérdidas das que falou o Miki, no seu momento, tamén algunha que outra acción, mentras vamos a mirar repetidas imaxes de todo o encontro, pois esas accións que lastran, non? Por si, esta semifinal tamén foi máis axustada que anterior. É unha pena, eu casi que a votaba por unha pequena prórroga, non, Charlie? Bueno, pero non pudo ser. Son
Recordamos que as prórrogas son 2 partes de 5 minutos. Hoxe non pudo ser. Que teñen 1 minuto de descanso entre elas e que niñún dos conxuntos ten tempos mortos. Entón vamos a ver agora ese grito protocolario que tamén estaría moi ben escoitar o línea 21 que anima aos seus rapaces. E tamén, como non, a bancada do Balonmán Culleredo animando de moito os seus rapaces. Nos vemos aí sobre impresionados as imaxes. E a verdade que foi moi bonita esta semifinal, dá gusto narrar e vivir partidos así. Xa o línea 21 que marchaba, ahora grita o Culleredo. Lágrimas non nalgún xogador por non ter conseguido, ademais moitos son amigos, non? Porque, bueno, por ella sí que vemos aí ese gol que evitaron moi ben, mentre vemos tamén esas pintas de Aitor. O que nos gusta ahora tamén, que non se ve que están aí todos os compañeros dun equipo e outro, coñécense todos, estánse saludando, moito fair play, que iso é importante. E vamos a guardar estas notas destes xogadores, porque hai que quedarse cos nomes. Sí, vamos a ver. Hai moita madeira aquí, Que xa temos a Katy por aí preparada para buscar a un protagonista para a derradeira entrevista. Vamos a ver, está falando Miki con ela para ver que xogador pode ir a facer esa entrevista. Mientras tanto, non sei se será Aitor, que tamén é de poucas palabras. Katy, non sei se nos estás a escoitar, pero Aitor tampouco quere entrevista. Non quería lanzar penaltis, se lanzounos todos. Non sei se quererá entrevistas. Eu abogo porque vai a ser Hugo, Pode ser o capitán, o Capi, sí, vexo que está cerca de Katy. Hugo Fariña, vamos a ver, ou igual Mario Prada. E aí vemos, non? Están os dous xogadores, tanto Hugo Fariña Podéis contestarme como queráis. Hugo. Como Mauro. E aí lle damos paso a nosa compañeira Katy para esta derradeira entrevista. Vémonos mañán. Ata logo. Sí, moitísimas grazas, Charlie. Bueno, teño que tirarvos unha picada, porque normalmente Alberto dame así datos interesantes e demais cos que podo xogar, Pero bueno, rapaces, noraboa, porque madre mía, eu non sei vos, pero eu sigo tremendo, porque madre mía. Bueno, fue un partido muy igualado, nos hicieron sufrir mucho, pero al final lo supimos afrontar y lo sacamos adelante. Pero con honores, porque os dous equipos que foi un auténtico partidazo, porque ata que quedaban 5 segundos que roubades ese balón aí, non sabíamos quen se ia levar o partido. Mauro, contanos un pouco. Eu sigo tremendo, que non sei nin que dicir. Oye, fue un partido muy intenso, la verdad. Ya sabíamos que el línea 21 iba a ser así, sobre todo como Dani Brown, un jugador muy alto y muy potente, y era muy difícil de defender, como también el 73, el lateral. Y Aitor pues hizo un partidazo y nos dio la victoria, de verdad. Sí, a verdade é que eu perdín a conta, a verdade, pero iba escoitando os meus compañeros, Aitor levaba polo menos 22 goles tamén, o sea, un partidazo de todo o equipo, pero dos dous equipos, porque a verdade é que, vamos, é que impresionante, rapaces, como decía Miki e Mónica ao principio, unha Final Four, hai que vir, hai que xogala, non ten nada que ver coa Liga, así que, rapaces, mañán a dalo todo, ou que? A ganar, a ganar. Directamente, teno moi claro, ti Mauro? A ganar. Pois mira, imos facer unha cousa. Xa que pechamos aquí o día de Final Four, que queredes dicir, aproveitando que temos aquí a cámara, pois aos vosos compañeiros de ánimo para mañán, ou para animar a xente a que veña, ou que queirades. Idesme dicir unha cousa cada un, vale? Vale. Pues mucha suerte al Novas, que seguro que va a competir muy bien y que gane el mejor. Muy bien, ¿y ti, Mauro? Yo lo mismo, la verdad, y mucha suerte al Novas. Espero que ganemos y nos va a costar, la verdad. Pois iso, mañán espéranos un auténtico partidazo, rapaces, descansade ben. E mañán tamén xoga aquí a final o equipo da casa, así que, bueno, un día espléndido e comezamos mañán aquí ás 11 da mañá. Así que, ata mañán a todos, vémonos, Noraboa, rapaces.